¿Y si te dijera que la espiritualidad también tiene precio? Durante décadas, el mundo vio al Tíbet como un símbolo de paz, de resistencia, de pureza espiritual. Un lugar donde los monjes meditaban en silencio, donde el sonido del viento parecía más importante que el de cualquier arma, donde la fe parecía estar por encima de cualquier conflicto humano. Un lugar que parecía intocable. Pero la historia real rara vez respeta lo intocable. Porque mientras esa imagen se expandía por el mundo, otra realidad se desarrollaba en paralelo. Una realidad silenciosa, estratégica, invisible. Una realidad donde la espiritualidad no era solo fe. Era influencia. Para entender lo que ocurrió, hay que dejar de pensar en el Tíbet como un lugar aislado, y empezar a verlo como lo que realmente era en el siglo XX, una pieza en un tablero global. Un tablero dominado por la Guerra Fría. Un enfrentamiento donde el mundo se dividió en dos bloques ideológicos, capitalismo y comunismo. Pero más allá de esa división, había algo aún más importante: el control. Control de territorios. Control de recursos. Control de ideas. En ese contexto, China se consolidaba como una potencia comunista en ascenso. Y cada territorio bajo su influencia reforzaba su posición en el mundo. Para Estados Unidos, eso no era solo un problema regional. Era una amenaza global. Y cuando hay una amenaza global, las respuestas rara vez son visibles. Aquí es donde entra en juego la CIA. No como una agencia de espionaje clásica, sino como una herramienta de intervención estratégica. Su objetivo no siempre era atacar directamente. Muchas veces, era influir. Desestabilizar. Debilitar desde dentro. Y para eso, necesitaban algo más que fuerza militar. Necesitaban símbolos. Narrativas. Historias capaces de movilizar a la opinión pública mundial. El Tíbet ofrecía exactamente eso. Un territorio con una identidad cultural única. Una tradición espiritual milenaria. Y un líder que representaba todo eso ante el mundo, el Dalai Lama. Para millones de personas, el Dalai Lama era la encarnación de la paz. Un hombre que hablaba de compasión, de equilibrio, de armonía. Pero en el contexto de la Guerra Fría, también era algo más. Era una oportunidad. Porque en una guerra donde las armas no siempre podían utilizarse abiertamente, la percepción lo era todo. Y el Dalai Lama representaba una narrativa perfecta, un líder espiritual enfrentado a un régimen comunista. Una historia capaz de generar empatía en Occidente. Una causa que podía convertirse en símbolo. Pero las narrativas no se sostienen solas. Necesitan apoyo. Recursos. Estructura. Y ahí es donde aparecen los documentos. Décadas después, archivos desclasificados revelarían una operación que durante años permaneció oculta. La CIA no solo apoyó la causa tibetana de forma indirecta. También canalizó financiación directa. Pagos que alcanzaban los $180.000 anuales destinados al entorno del Dalai Lama. Durante casi 20 años. No es una cifra simbólica. Si se ajusta a la inflación actual, estamos hablando de una cantidad significativamente mayor. Una inversión constante. Sostenida. Planificada. Esto cambia completamente la perspectiva. Porque ya no estamos hablando solo de apoyo ideológico. Estamos hablando de financiación estructurada. Y cuando hay dinero, hay estrategia. Pero esto no terminaba ahí. El apoyo también incluía entrenamiento militar para grupos de resistencia tibetana. Operaciones encubiertas. Infiltraciones. Misiones diseñadas para debilitar la presencia china en la región. Algunos combatientes tibetanos fueron entrenados fuera del país, en programas secretos organizados por la inteligencia estadounidense.
Se les enseñaba a comunicarse, a infiltrarse, a resistir, a luchar, en una guerra que oficialmente no existía. Mientras tanto, de cara al mundo, el Tíbet seguía siendo un símbolo de paz. Y ahí es donde reside una de las mayores paradojas de esta historia. Porque en la superficie, todo parecía espiritualidad. Pero debajo, había estrategia. Y esto plantea una cuestión incómoda. ¿Hasta qué punto una causa sigue siendo pura, cuando entra en el juego de las grandes potencias? Los defensores del Dalai Lama sostienen que aceptar este apoyo era inevitable. Que el Tíbet estaba en una situación límite. Que necesitaba aliados. Que en un contexto de supervivencia, las decisiones no son ideales. Son necesarias. Pero hay otra lectura. Una lectura más fría. Más estratégica. Una lectura que sugiere que el Tíbet no solo fue ayudado, fue utilizado. Utilizado como herramienta de presión contra China. Utilizado como símbolo propagandístico. Utilizado como pieza dentro de un tablero mucho más grande. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre el Tíbet. Y pasa a ser sobre cómo funciona el mundo. Porque lo que ocurrió aquí, no es un caso aislado. Es un patrón. Un modelo. Una forma de operar que se repite en distintos lugares, en distintos momentos. Apoyar movimientos. Financiar líderes. Construir narrativas. Influir sin aparecer. Una guerra invisible. Con el paso del tiempo, estos documentos salieron a la luz. Las operaciones se hicieron públicas. Los detalles comenzaron a reconstruirse. Pero para entonces, ya era tarde para cambiar la percepción global. La imagen del Dalai Lama como símbolo de paz ya estaba profundamente arraigada. Y las narrativas, cuando se consolidan, son difíciles de desmontar. Esto no significa necesariamente que esa imagen sea falsa. Pero sí significa que está incompleta. Porque la realidad, casi siempre tiene más capas. Hoy, cuando vemos al Dalai Lama en conferencias, hablando de paz y compasión, es fácil olvidar este capítulo. Es fácil separar la espiritualidad de la política. Es fácil creer que son mundos distintos. Pero esta historia demuestra lo contrario. Demuestra que la geopolítica puede infiltrarse en cualquier ámbito. Incluso en aquellos que parecen más alejados del poder. Demuestra que las grandes potencias no solo luchan en campos de batalla. También luchan en la percepción. En la narrativa. En la mente de las personas. Y demuestra algo aún más profundo, que en ciertos contextos, todo puede convertirse en una herramienta. Incluso la fe. Entonces, la pregunta ya no es si esto ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Los documentos están ahí. Las cifras están registradas. La historia está escrita. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la espiritualidad puede ser manipulada? ¿Que los símbolos pueden ser utilizados? ¿Que incluso las causas más puras pueden formar parte de estrategias más grandes? La respuesta no es cómoda. Pero es real. Porque en el tablero global, no hay espacios completamente neutrales. Y cuanto más poderoso es un símbolo, más valioso se vuelve. Así que volvemos al inicio. A esa pregunta que lo cambia todo. ¿Es la espiritualidad una herramienta de guerra? Después de todo lo que has visto, quizás la respuesta no sea sí o no. Quizás la respuesta sea, depende de quién esté moviendo las piezas. Esto fue Archivo 01. Y esto, solo es el primer documento.